Mushoku Tensei, volumen 7. Adolescencia, los años como aventurero intermedio. Bailar frente a una mujer es una cosa, pero preferiría no bailar en la palma de su mano. Al final, las chicas 2D son simplemente superiores. Autor, Rudeus Greirat. Prólogo. 3 carruajes avanzaban traqueteando por un camino estrecho, rodeados por un bosque denso y oscuro. Este era Los Bigotes del Dragón, un bosque que separaba la frontera norte del reino de Asura del valle conocido como la mandíbula superior del dragón rojo. La mandíbula superior era un cuello de botella natural, pero a diferencia de su contraparte, la mandíbula inferior, muy al sur, se encontraba a varios días de viaje desde la frontera con Asura. Había una buena razón para esto, por supuesto, el bosque entre la frontera y el valle estaba infestado de monstruos. Hace muchos años, el reino de Asura construyó un muro al sur para evitar que esas criaturas deambularan por su territorio, una medida que redujo drásticamente su gasto en exterminio de monstruos. En gran parte descuidado, el bosque seguía siendo el hogar de monstruos feroces, así como de bandidos y criminales que habían huido del territorio asuran. Pocos estaban ansiosos por arriesgar un viaje a través de él. Aún así, algunos comerciantes resistentes se abrieron paso hacia los territorios del norte y regresaron en busca de ganancias. El líder de esta pequeña caravana era uno de esos hombres. Era un comerciante llamado Bruno, un comerciante prometedor que se había hecho un nombre en el último año y acababa de unirse a una importante empresa comercial de Asuran. La tarea actual de Bruno era traer 2 carruajes llenos de mercancías del reino de Asura a los territorios del norte. Este fue un envío valioso y considerable. Perderlo significaría el final de su carrera y posiblemente de su vida. Había una buena posibilidad de que enfrentara ataques de monstruos, bandidos o ambos. Antes de unirse a su empresa actual, Bruno había sido un simple comerciante ambulante, que no tenía que rendir cuentas a nadie más que a sí mismo. En esos días, había confiado en su propia espada e instintos para proteger su cargamento. Pero ahora que había aparecido en el mundo, se enfrentaba a peligros mucho mayores y consecuencias mucho más graves por fracasar. Ya no podía hacer todo por sí mismo. Afortunadamente, podía pagar los servicios de guardias profesionales. El tercer vagón de la caravana de Bruno estaba ocupado por un grupo de aventureros que había contratado para defenderlo, además de un puñado de pasajeros pagados. Los guardias eran los 5 miembros del grupo de rango B Flecha Opuesta, que había estado activo en el reino de Asura durante algún tiempo. Los pasajeros eran 3, 2 espadachinas en entrenamiento que se dirigían al norte para perfeccionar sus habilidades, y un mago joven y sombrío con una túnica gris oscura. Aunque técnicamente no eran guardias, Bruno esperaba que lucharan para defender la caravana si fuera necesario, dado que sus vidas estarían en juego. Por cierto, el triste joven mago se llamaba Rudeus Greirat. En ese momento, estaba en la parte trasera del carruaje que se balanceaba, mirando inexpresivamente hacia el cielo. Tenía los ojos como un pez muerto y la boca entreabierta. No estaba tanto sentado como desplomado contra la pared. El chico estaba totalmente vacío. No había nada más que un vacío dentro de él. Cuando miraba su rostro miserable, casi podías escuchar sus pensamientos en voz alta. Nada tiene sentido. ¿Qué sentido tiene estar vivo? ¿Por qué alguno de nosotros se molesta siquiera? No lo sé. Lo único que sé es que estoy vacío por dentro. Soy la nada. Soy cero. Soy el corazón del espacio. El chico dejó escapar un suspiro débil y sin vida. Gracias enteramente a su presencia, el carruaje se sintió tan alegre como una morgue. «Has estado suspirando mucho últimamente, chico», dijo una de las compañeras de viaje del chico. «¿Qué pasa?». La mujer que había hablado, miembro del grupo de clasificación B Flecha Opuesta, era de piel oscura con rastas recogidas en un moño. Llevaba un protector de pecho y guanteletes, una armadura relativamente ligera, pero un poco más de lo que buscaría una espadachina típica. Lo más probable es que su clase profesional fuera una guerrera. El joven mago la miró lentamente e hizo todo lo posible por sonreír. Solo sirvió para asustarla. El chico podría haber tenido la intención de que fuera una sonrisa amistosa, pero no había ninguna emoción en ella. Era como la misteriosa sonrisa de una estatua de cera. «Lo siento, ¿estaba suspirando?». «No se preocupe, señorita».
Estoy bien. Había hablado en voz alta y enérgica, pero sus ojos seguían sin vida y su expresión seguía sombría. Era obvio que quería que lo dejaran solo. La guerrera no estaba dispuesta a rendirse. Bien entonces. Entonces, ¿por qué te diriges hacia el norte, de todos modos? Casi había esperado que el joven mago la ignorara por completo. Con eso en mente, obtener alguna respuesta fue un comienzo decente. ¿Eso realmente importa, señorita? Quiero decir, supongo que eres un mago, pero aún no has alcanzado la mayoría de edad, ¿verdad? ¿Te acabas de graduar de alguna academia? Si buscas aventuras, comenzaría en un lugar un poco más seguro que los territorios del norte. Este mago lúgubre parecía joven, para ser justos. Podría haber tenido 12, o tal vez 13, casi un niño, en realidad. Antes de responder, hizo otro intento de sonreír. No fue mejor que antes. Lo siento, pero ¿hay alguna razón por la que deba responder alguna de estas preguntas? Su respuesta equivalió a una rotunda negativa a participar en la conversación. Este joven claramente no tenía ningún interés en charlar. Evidentemente, quería revolcarse en su miseria hasta que el carruaje llegara a su destino. Algunos podrían haber encontrado desagradable su actitud. Aún así, al final del día, esta fue una conversación entre viajeros. El tono del chico podría haber sido más educado, sí, pero había una regla tácita de que no debes ser demasiado entrometido con las personas que conoces en el camino. Cuando te rechazaron explícitamente, lo normal era encogerte de hombros y dejar el tema. Que fue, de hecho, exactamente lo que hizo la mujer de las rastas. Pero la aventurera sentada a su lado reaccionó de manera muy diferente. Está bien, ¿cuál es tu problema? Susan solo estaba tratando de ser amable. Por alguna razón, la chica miraba furiosa a Rudeus. De un vistazo, parecía una especie de voluntad fuerte, rubia y con una armadura ligera como una espadachina, pero no usaba espada. En cambio, le colgaron un arco a la espalda. Quizás tenía unos 15 años, joven para ser una aventurera, incluso si era mayor que el niño mago. Era probable que ella no entendiera completamente las costumbres que se aplicaban en esta situación. Rudeus se volvió hacia la chica y estudió su rostro de cerca por un momento, luego se contuvo y apartó la mirada. Cálmate, Sara. No es como si estuviera tratando de pelear ni nada. Fue un poco brusco, eso es todo. Pero te preocupas por el desde ayer, Susan. Dijiste que parecía un poco deprimido, ¿verdad? Y ahora está actuando como si lo estuvieras acosando o algo. Así que la mujer de las rastas era Susan y la niña más joven era Sara. Si bien el chico había desviado la mirada, no estaba del todo desinteresado en su conversación, a juzgar por la forma en que seguía lanzándoles pequeñas miradas. Su sonrisa había dado paso a una expresión melancólica. Era difícil saber qué estaría pensando. Después de unos segundos, volvió a hablar. Al igual que antes, su voz era fuerte y clara, pero de alguna manera menos tranquilizadora. Me dirijo al norte para buscar a mi madre. Ha estado desaparecida desde el incidente de desplazamiento de Fitoa. Oh. Fitoa, ¿eh? Las dos aventureras se disculparon. La calamidad mágica en Fitoa había sido un evento impactante para los ciudadanos de Asura. Ni Susan ni Sara eran de la región, pero su grupo había trabajado allí ayudando en el esfuerzo de recuperación, y se habían encontrado con refugiados desplazados en muchas ciudades diferentes durante sus viajes. La expresión sombría de este joven mago era la misma que habían visto en los rostros de esas personas. Era la expresión de alguien que había experimentado una pérdida aplastante. Susan no dijo nada en voz alta, pero por la expresión de su rostro, era obvio que se sentía mal por haber fisgoneado. Está bien, lo entiendo, pero eso no significa que tengas que ser grosero. Ella todavía no parecía del todo satisfecha, pero el chico ignoró sus quejas y se dio la vuelta, esperando que ahora lo dejaran en paz. La atmósfera en el carruaje solo se había vuelto más pesada. Los otros dos espadachines se retorcieron un poco en sus asientos, con expresiones incómodas en sus rostros. Sin embargo, ¿cómo planeas buscarla? Los territorios del norte son enormes. Para sorpresa de todos, Susan decidió seguir adelante. Sabía que el joven mago iba a encontrar esto molesto,
pero no quería pasar el resto de este viaje sentada en un silencio incómodo y lúgubre. La exasperación cruzó por el rostro del chico, pero puso otra sonrisa artificial y se volvió hacia Susan. Sí, supongo que tienes razón. Tendré que dar un paso a la vez. Está bien, pero ¿tienes alguna idea de por dónde empezar? ¿Algún tipo de pista o alguien que conozcas allá arriba? Viajar solo no es fácil, ¿sabes? ¿Qué pensamientos pasaban por la cabeza del chico en este momento? Tal vez algo como, ¿va a seguir hablando conmigo durante el resto de este viaje? O quizás, realmente no quiero que esto se prolongue mucho más, pero si la rechazo de nuevo, esa chica podría enojarse conmigo. Si lo deseas, podría darte una introducción rápida a los territorios del norte. Es mejor saber algunas cosas sobre el lugar que nada en absoluto, ¿verdad? El chico vaciló por un momento, luego dejó escapar un pequeño suspiro. Seguro. Por favor, hazlo. Su expresión no sugería ningún interés o curiosidad en absoluto. Susan, aparentemente, estaba bien con eso. Ella eligió tomar su respuesta al pie de la letra. De acuerdo entonces. Quítate la cera de los oídos y escucha, chico. Los territorios del norte era el nombre que la mayoría de la gente usaba para referirse a la región norte del continente central. En su mayor parte, era una tierra dura. Las cosas no estaban tan desoladas como en el continente demoníaco, pero como la nieve cubría el suelo durante un tercio de cada año, era difícil cultivar. La comida estaba lejos de ser abundante. La mayoría de las naciones de esta región eran pobres y débiles, y a menudo se peleaban por los escasos recursos mientras sus ciudadanos ganaban existencias escasas. También había muchos monstruos, y la mayoría de ellos eran mucho más fuertes que los que se encuentran en el reino de Asura. Esto atrajo a guerreros en entrenamiento y aventureros veteranos al área, pero eso no fue suficiente para hacer que la región fuera siquiera próspera. Sin embargo, hubo un puñado de países que lograron prosperar incluso en este entorno difícil. Estos fueron los estados a los que se hace referencia como las naciones mágicas. El reino de Ranoa, conocido por sus instituciones de aprendizaje mágico. El ducado de Neris, conocido por su fabricación de implementos mágicos. Finalmente, el ducado de Baserant, conocido por su experiencia en investigación arcana. Estos tres países habían formado una alianza estrecha, unieron sus conocimientos mágicos colectivos y alcanzaron una posición dominante en la región. Después de alcanzar el rango B como aventureros, Susan y su grupo se quedaron más o menos sin trabajos en Asura. Se estaban moviendo hacia el norte para restablecerse en las naciones mágicas. Y, como sucedió, Rudeus Greirat se dirigía en la misma dirección. No es que se hubiera molestado en elegir un destino específico. Fin del prólogo.